Pesadilla en la ruta turística. Mi nombre es Gerald, y mi vida siempre ha sido un constante ir y venir. Trabajo como guía turístico para una empresa que me lleva de pueblo en pueblo, mostrando las maravillas ocultas en cada rincón del mundo. Hasta hace unas semanas, mi rutina era una mezcla de aventura y normalidad, pero todo cambió durante un viaje que aún atormenta mis pensamientos. El destino era un pintoresco pueblo costero, conocido por sus hermosas playas y atardeceres que parecían sacados de una pintura. El itinerario era simple, 2 días de tour, mostrando a un pequeño grupo de turistas las joyas locales. Sin embargo, lo que empezó como un viaje rutinario se transformó en una experiencia que desafió mi comprensión de la realidad. El primer día transcurrió sin incidentes. Visitamos playas de arena blanca, nos deleitamos con la gastronomía local y disfrutamos de un atardecer que teñía el cielo de tonos naranjas y rosados. Pero fue al caer la noche cuando las cosas tomaron un giro inesperado. Después de la cena, decidí dar un paseo por la playa. La luna llena se reflejaba en el mar tranquilo, creando un paisaje sereno. Fue entonces cuando lo vi, una silueta que emergía del agua, no muy lejos de donde yo estaba. Al principio pensé que era un nadador nocturno, pero algo en su movimiento era inhumano. Me quedé congelado, observando cómo la figura se acercaba a la orilla. Era alta, esbelta, con largos cabellos que ondeaban al viento como algas marinas. Sus ojos brillaban con un fulgor azul, hipnótico. Sentí una mezcla de miedo y fascinación, incapaz de apartar la mirada. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de luz fosforescente. Corrí de vuelta al hotel, mi corazón latiendo a 1000 por hora. No dormí en toda la noche, preguntándome si lo que había visto era real o producto de mi imaginación. Al día siguiente, intenté seguir con el tour como si nada hubiera pasado. Pero no podía sacar de mi cabeza la imagen de aquella figura. Decidí investigar, hablando con los lugareños. Para mi sorpresa, varios relataron historias similares, hablando de una dama del mar que aparecía en noches de luna llena. Desde aquella experiencia en el pueblo costero, mi vida ya no fue la misma. Los viajes que antes me llenaban de entusiasmo ahora estaban teñidos de una cautela inquietante. Cada nuevo destino era una oportunidad no solo para descubrir las bellezas del mundo, sino también para encontrarme con lo inexplicable. En los meses siguientes, me dediqué a investigar más sobre leyendas y mitos locales en cada lugar que visitaba. Mis conversaciones con los lugareños se volvieron más profundas, preguntando siempre por historias de apariciones o fenómenos inexplicables. La mayoría de las veces recibía relatos fascinantes, aunque difícilmente comprobables, pero cada uno de ellos alimentaba mi creciente interés por lo desconocido. Un día, mientras me encontraba en una pequeña ciudad rodeada de montañas, escuché hablar de una cueva oculta en el bosque, donde se decía que las sombras jugaban con la realidad. Movido por la curiosidad, organicé una excursión para explorarla. El grupo que me acompañaba estaba compuesto por turistas aventureros, ansiosos por vivir una experiencia única. La caminata hacia la cueva estuvo llena de expectación. Al llegar, la entrada se presentaba como una boca oscura que se tragaba toda luz. Encendimos nuestras linternas y procedimos con cautela. Dentro, las paredes de roca se retorcían en formas extrañas, creando ilusiones ópticas que desafiaban la lógica. A medida que avanzábamos, una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. De repente, una de las turistas gritó, señalando hacia una formación rocosa. Al acercarnos, descubrimos que era una sombra que se movía independientemente de cualquier fuente de luz. No era una simple ilusión, parecía tener vida propia, deslizándose por las paredes y cambiando de forma. El grupo entró en pánico, y en el caos que siguió, me encontré separado de ellos, perdido en un laberinto de oscuridad. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba encontrar el camino de vuelta, pero cada paso me llevaba más a lo profundo de la cueva. Fue entonces cuando escuché una voz, suave y melódica, que parecía venir de las sombras mismas. Me guió, con palabras tranquilizadoras, hacia una salida secreta que no había visto antes. Al salir a la luz del día, me di cuenta de que la cueva tenía más secretos de los que cualquier leyenda había sugerido. Reunido con el grupo,
Todos compartimos una sensación de asombro y alivio. Esta experiencia, al igual que la del pueblo costero, reafirmó mi creencia en lo inexplicable. Desde entonces, cada viaje se ha convertido en una búsqueda personal, un desafío para entender los misterios que se ocultan en los rincones más remotos del mundo. Así, mi vida como guía turístico se transformó en un viaje continuo no solo a través de paisajes y culturas, sino también a través de los enigmas que desafían nuestra percepción de la realidad. Y aunque muchas veces mi mente duda y se cuestiona, mi corazón sabe que hay maravillas en este mundo que esperan ser descubiertas en cada pueblo, en cada cueva, en cada sombra. El eco de la oscuridad en el oasis olvidado. Mi nombre es Johan, un fotógrafo errante que busca capturar la esencia de lugares que el tiempo ha olvidado. En una travesía por un pueblo remoto, me vi forzado a pasar la noche en un motel solitario en mitad de la nada. El desgastado vestíbulo, poblado por muebles antiguos y una recepcionista de mirada ausente, emanaba una sensación de abandono. La mujer me entregó una llave gastada sin pronunciar palabra alguna. El silencio en el lugar era interrumpido únicamente por el zumbido lejano de una lámpara parpadeante. Mi habitación se encontraba al final de un pasillo mal iluminado. Al abrir la puerta, un olor rancio me golpeó. A pesar del desgaste evidente del mobiliario, decidí quedarme. Con mi cámara en mano, exploré cada rincón oscuro de la habitación, pero algo no estaba bien. El clic constante de mi cámara resonaba en el silencio, pero al revisar las fotos, descubrí sombras que tomaban formas inquietantes, contorsionándose como si buscaran comunicarse. Opté por ignorar mi creciente inquietud, atribuyendo las anomalías a la fatiga y a mi imaginación. A medida que la noche avanzaba, las sombras parecían cobrar vida propia, moviéndose de manera impredecible. Fui despertado en plena madrugada por un murmullo tenue que surgía de las sombras. Al principio, pensé que era un sueño, pero el sonido persistió. Las sombras, ahora más definidas, se arremolinaban en la esquina de la habitación. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba descifrar las palabras incomprensibles que emanaban de ellas. Al levantar la cámara para capturar la extraña escena, las sombras se solidificaron frente a mí. En el visor de la cámara, vi figuras borrosas de rostros familiares, personas que había fotografiado en pueblos olvidados, entrelazándose de manera inquietante. Entre ellas, emergió la recepcionista del motel, con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando las sombras comenzaron a desplazarse hacia mí. Retrocedí, pero era como si estuviera atrapado en un sueño febril. El murmullo se intensificó, transformándose en un coro de voces entrelazadas. Las figuras se acercaban, sus rostros distorsionados por la oscuridad. Desesperado, corrí hacia la puerta, pero las sombras se cerraron a mi alrededor, envolviéndome en una oscuridad gélida. El coro de voces resonaba en mi cabeza como un eco interminable. En un último acto de desesperación, intenté fotografiar la pesadilla que se desplegaba ante mí. La cámara capturó un destello de luz antes de apagarse por completo. En ese instante, las sombras se desvanecieron, devolviéndome la visión de la habitación desierta. Agotado y temblando, abandoné el motel al amanecer, dejando atrás la pesadilla que había experimentado. Aunque mi cámara había quedado inútil, las imágenes capturadas en mi mente persistieron, una prueba silenciosa de la noche de sombras en el oasis solitario. Desde entonces, cada vez que reviso esas fotos, me pregunto si las sombras aún acechan en la penumbra, esperando a atrapar a aquellos que osan adentrarse en su dominio. La habitación 13. Soy Natalia, una viajera solitaria que, en busca de descanso, se vio forzada a detenerse en un motel de carretera. El anuncio desgastado, con luces parpadeantes, me saludó como un faro en la oscura noche. Tras un intercambio de miradas con el taciturno dueño, obtuve la llave de la habitación 13. Al entrar, la luz amarillenta apenas iluminaba el lugar. La sensación de abandono se apoderó de mí. El suelo crujía bajo mis pies y el olor rancio me recordaba a un pasado olvidado. La ducha goteaba intermitentemente, generando un sonido metálico que resonaba como el lamento de un lugar desatendido. La fatiga del viaje me obligó a sumergirme en la cama, pero algo en la atmósfera de la habitación no estaba bien. Cada sombra parecía adquirir vida propia,
retorciéndose en las paredes como seres acechando en la penumbra. La lámpara titilaba, pero no de manera predecible, sino como si intentara comunicar algo. Decidí ignorar las extrañas sensaciones y cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. Una quietud tensa llenaba el aire. Fue entonces cuando un sonido sordo, como un murmullo ininteligible, resonó en la habitación. Mis ojos se abrieron de par en par y la tenue luz reveló una figura oscura al final de la cama. No había nada tangible, solo la forma vaporosa de la oscuridad. Traté de atribuirlo al cansancio, pero el miedo se apoderó de mí. Las sombras se movían, danzando en la habitación como espectros que se deleitaban en mi incomodidad. Me incorporé y decidí salir a dar un paseo por el pasillo. Cada paso resonaba en la estructura desgastada del motel. Las luces parpadeaban en el pasillo, creando un juego interminable de sombras. Al llegar a la puerta de la habitación 13, un escalofrío recorrió mi espalda. La puerta estaba entreabierta, revelando una oscuridad que no podía entender. Intenté cerrarla, pero algo invisible parecía resistirse. Miré hacia adentro y el murmullo se intensificó, como si la misma oscuridad susurrara secretos incomprensibles. Aterrorizada, di un paso atrás y la puerta se cerró con fuerza. La atmósfera en el pasillo se volvió más densa, como si el propio lugar rechazara mi curiosidad. Regresé a mi habitación, pero la quietud no volvió. Las sombras continuaron su danza, y la lámpara titilaba más erráticamente que nunca. Cada intento de conciliar el sueño era en vano. El reloj en la mesita de noche marcaba el tiempo de forma interminable. Me sumergí en una pesadilla de la que no podía despertar. Pasillos interminables, puertas que se cerraban y abrían sin razón aparente, y la habitación 13 como epicentro de mi tormento. Cuando finalmente desperté, la habitación estaba en silencio. La lámpara emitía una luz constante, y las sombras se habían retirado. Miré hacia la puerta de la habitación 13, cerrada como cualquier otra. Pero algo en la atmósfera persistía, como si una parte de aquella oscuridad se hubiera quedado conmigo. Huí del motel sin mirar atrás, pero la experiencia dejó una marca imborrable en mi mente. La habitación 13, con su oscuridad indescifrable, se convirtió en un recuerdo recurrente en mis noches. Ahora sé que hay lugares donde las sombras ocultan secretos que la razón humana no puede comprender, y que el terror puede manifestarse de formas más tangibles de lo que jamás imaginé. Entre las sombras del motel olvidado. Mi nombre es Dacil, una ingeniera industrial cuya vida estaba marcada por la rutina y la monotonía. Un trabajo urgente me llevó a un pueblo solitario, donde el único refugio para la noche era un motel desolado. Al entrar, el crujir de las tablas del suelo anunciaba décadas de abandono. La recepcionista, una mujer mayor con ojos vidriosos, apenas levantó la mirada al entregarme la llave de una habitación en el extremo del pasillo. La penumbra envolvía cada rincón del motel y una extraña sensación de inquietud me acompañaba. Al adentrarme en mi refugio temporal, noté que la luz parpadeante arrojaba sombras danzantes por las paredes. Intenté dejar atrás la fatiga y encendí las luces, pero no pude ignorar la sensación de ser observada. Al dirigirme al baño, algo atrajo mi atención en el espejo. Una figura tenue se manifestaba en la penumbra, una niña de vestido blanco con una expresión melancólica. Mi corazón latió con fuerza, y al girarme, la figura se desvaneció. La noche avanzaba, y los ruidos inexplicables se intensificaban. Opté por descansar, pero el crujir de las tablas y murmullos lejanos llenaban la estancia. Entonces, noté una sombra en la esquina de la habitación, la misma niña del espejo. Su presencia me envolvía en una mezcla de terror y compasión. Decidí confrontarla, mi voz temblorosa resonó en la quietud. ¿Quién eres? La niña no respondió, solo extendió la mano, invitándome a seguirla. La curiosidad superó al miedo, y la seguí por pasillos oscuros. Cada paso resonaba en el silencio de aquel lugar olvidado. La niña me llevó a una estancia congelada en el tiempo, con juguetes antiguos, una cama deshecha y fotografías en blanco y negro. La niña señaló una foto, revelando que era ella, pero la fecha indicaba que había muerto hace décadas. Una tristeza profunda llenó la habitación mientras la niña señalaba un diario polvoriento.
Las páginas, amarillentas por el tiempo, contaban la historia de su corta vida y la tragedia que la había arrebatado demasiado pronto. Un accidente en el motel, una muerte que nadie olvidó. La niña desapareció, dejándome sola en esa estancia cargada de dolor. El motel, antes solo un lugar olvidado, ahora era el hogar de un espíritu atormentado. Decidí pasar el resto de la noche investigando, intentando entender la verdad detrás de la tragedia de la pequeña alma perdida. A medida que la madrugada avanzaba, descubrí la historia completa. La niña, llamada Amelie, había muerto en circunstancias misteriosas. Su presencia buscaba justicia y paz. Decidí ayudarla a encontrar el descanso eterno, desvelando la verdad de su muerte. Juntas, exploramos el motel, desenterrando secretos oscuros y revelando una red de engaños. La verdad salió a la luz, y con cada misterio resuelto, la presencia de Amelie se volvía más tenue. Al final de la noche, cuando el sol comenzaba a asomar en el horizonte, el silencio reemplazó los murmullos y crujidos. Emily me sonrió una última vez antes de desaparecer. El motel, ahora liberado de su presencia, volvió a sumirse en el silencio. Al partir, llevé conmigo la historia de un motel abandonado y la memoria de una niña que finalmente encontró la paz después de décadas de espera en la oscuridad.